Hola, soy la doctora María Antonia Riera y estoy presentándoles este audiolibro llamado La inteligencia espiritual, una mente equipada por Cristo. La inteligencia espiritual es una facultad que Dios nos permite ejercitar en nuestra mente y corazón para que se integren plenamente las diferentes manifestaciones de la sabiduría de Dios. El saber ligado al conocimiento de la palabra de Dios, pero como el saber puro no es suficiente, tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces es necesario el hacer como el querer, según dice la palabra de Dios en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De esta forma sabremos ser como Jesús en la tierra. Él es nuestro referente para vivir una vida en el Espíritu y ser transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Estos serían algunos fundamentos bíblicos para vivir un estilo de vida cristocéntrico, para llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Solo la inteligencia espiritual nos apartará del camino del mal. Solo ella nos concederá el discernimiento para comprender lo que nos hace daño y lo que no es edificante para el espíritu. Por eso la inteligencia espiritual está ligada a la condición moral del cristiano. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia nos protegerá. Proverbios 2 del 10 al 11. Entonces tendremos más equipada la mente para resistir el pecado y nos permitirá discernir el bien del mal para andar en caminos de santidad. Pero para lograr todo esto, la palabra de Dios nos tiene que confrontar para transformarnos nuestra manera de pensar y de vivir. Al confrontarnos, nos muestra que tenemos que arrepentirnos, nos mueve a oír la voz de Dios y nos trae esperanza. La palabra revelada del Espíritu Santo, que es la palabra verdadera, cuando se comprende, nos potencia la inteligencia. Cualquier otro mensaje es falso, no es evangelio. Tal como le pasó a Daniel, que pudo comprender la palabra y tuvo inteligencia en la visión. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel 10:1. La educación cristocéntrica tiene entre sus funciones rescatar y fomentar el amor como fuente universal en la motivación humana, el desarrollo de necesidades espirituales por encima de las motivaciones espoleadas por el bienestar económico y material, así como el respeto al ser humano, la humildad, la solidaridad, entre otros aspectos importantes. El desarrollo de la inteligencia espiritual nos permite comprender nuestra misión en esta tierra y vencer a este mundo de maldad, logrando la victoria por medio de nuestra fe, tal y como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:4. Nos permite seguir la verdad en amor, crecer en torno a la cabeza que es Cristo, discernir cualquier corriente de nuevas enseñanzas que tratan de engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad, usando estratagemas de hombre y usando las artimañas del error. Tal y como dice en esencia Efesios 4 del 14 al 15. El panorama actual de globalización neoliberal, de falta de paz y predominio de guerras e injusticias, de crisis víricas asociadas a la pandemia del COVID, demanda que la ciencia se ponga al servicio de la humanidad para resolver los graves problemas que enfrentamos, asociados a la insuficiente formación de valores morales, entre otros problemas. La educación cristocéntrica tiene una misión espiritual y esta misión se logra con sabiduría e inteligencia que viene de lo alto, que está asociada a la condición moral del cristiano para discernir el bien del mal y poder andar por caminos de santidad y cumplir la misión que Cristo nos dio: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Por un momento podemos pensar que esta pandemia ha paralizado al mundo y nos ha paralizado a nosotros para cumplir nuestras asignaciones en Cristo. Pero con inteligencia y discernimiento de estos tiempos
debemos enfrentar y sobre todo actuar, porque las dificultades y penalidades del mundo que traen vientos contrarios nos refinan, nos enseñan y nos bendicen, porque son potentes herramientas en las manos de Dios para convertirnos en mejores personas, en mejores cristianos, en cristianos más inteligentes. Este material que hoy presento en forma de audiolibro tiene mucha relación con el libro que el Señor me permitió escribir hace un año, La inteligencia espiritual. Aunque no aborda todos los aspectos del libro de origen, también está relacionado con los podcasts que he publicado, donde voy demostrando, entre otras cosas, las confrontaciones que la palabra de Dios va produciendo en mi vida. Espero que sea de utilidad y bendición para ustedes y que todo sea para la honra y gloria de Dios. Al oírlo, se encontrarán los siguientes aspectos: la sabiduría e inteligencia espiritual, aspectos generales y definiciones, la concepción paulina de la inteligencia espiritual, la inteligencia espiritual y la cosmovisión moral, la prudencia como expresión de inteligencia y como tipo de comportamiento que agrada a Dios, la inteligencia espiritual como la mente equipada y por último la inteligencia espiritual, el corazón y la mente. Deseo terminar esta introducción con las palabras de Pablo en Colosenses 1 del 9 al 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bendiciones de lo alto. La concepción general acerca de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Hoy día las personas están centradas en tener conocimientos y en desarrollar la inteligencia para solucionar los problemas de la vida, para tener éxito. Actualmente se habla de inteligencia emocional, de inteligencia social, de inteligencia empresarial. También se sabe que el coeficiente intelectual medio de la población mundial está disminuyendo, unido al empobrecimiento del lenguaje como expresión del pensamiento y entre otros factores al aumento de la violencia. Muchas otras son las razones que se aluden para explicar estos fenómenos, entre ellas el uso excesivo de la tecnología. Según Christophe Clavé, somos menos inteligentes por la muerte de las palabras. Pero realmente, ¿qué tipo de inteligencia y de sabiduría hay en la tierra? Según la palabra de Dios, en Santiago 3, del 15 al 17, encontramos que porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría humana, terrenal y la sabiduría de lo alto son diferentes, como ya vimos en la palabra de Dios. La primera depende del esfuerzo, del mérito y del reconocimiento humano. La segunda depende de la revelación de Dios. El conocimiento sin revelación es puro conocimiento, pero el conocimiento provisto por la revelación de Dios es el que habilita y capacita para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, tal como dice la palabra de Dios en Colosenses 1:10. Es importante que como cristianos seamos sabios e inteligentes, como parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual. Pero cuidado, no sabios en nuestra propia opinión, porque si eres terco para aceptar y creer que lo sabemos todo, lo más posible es que no temamos al Señor y nos estemos engañando a nosotros mismos.
porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Mejor hagámonos ignorantes para llegar a ser sabios, tal y como dice 1 Corintios 3, del 18 al 23. También dice Proverbios 3, del 7 al 8, no sean sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cómo desarrollar la sabiduría y la inteligencia de lo alto? Porque es importante que será medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, entre otras ventajas. En la Biblia encontramos las respuestas, pues la Biblia se explica por sí misma. Y por eso, si vamos a Proverbios 2, del 2 al 6, encontramos las siguientes palabras. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Repito, Proverbios 2, del 2 al 6. En estos versículos están las ideas básicas para entender la sabiduría y la inteligencia espiritual y poder potenciarla. Es importante no solo leer la palabra de Dios, sino hacer nuestras esas palabras y atesorarlas o guardarlas en nuestro corazón y nuestra mente. Es necesario cumplir los mandamientos. Debemos escuchar la palabra de Dios, pero oírla con oídos espirituales. Recordemos que la fe viene del oír la palabra de Dios. Debemos pedir la inteligencia y clamarla con vehemencia, porque está como tesoro escondido, y para encontrarla será necesario buscar la presencia de Dios en una comunión amorosa. Solo entonces seremos sabios, porque comprenderemos el temor de Dios, lo cual implica sumisión voluntaria y obediencia para evitar decepcionar al Señor. Así hallaremos el conocimiento de Dios, y Él nos dará su sabiduría e inteligencia para con discernimiento apartarnos del mal camino y cumplir sus propósitos. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Esto es parte del proverbio que acabamos de leer. En Dios emergen la plenitud y la verdad. Debemos comprender todo lo hermoso, lo bello y ético que la ciencia puede mostrar desde una cosmovisión bíblica basada en el amor y la comunión. Pero contrapuesta al Creador y separada de Él, producirá razonamientos vanos y estériles, mentes y corazones endurecidos, que causarán más retrocesos que progresos, pues los resultados científicos en ocasiones, en vez de progresos para el mundo, han causado miserias, guerras biológicas y desastres ecológicos, entre otros males, como formas singulares de combate que causan daños a la humanidad. Pero el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, del 14 al 18. Es por eso que en la ciencia surgen cada vez más enfoques diferentes, teorías y conceptos que se sustituyen unos por otros, creados para justificar verdades relativas, en ocasiones con sesgos de error, porque ni siquiera se han validado científicamente. Pero la verdad de Dios es eterna y permanece, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. El conocimiento pleno de la palabra del Señor, ministrada en nuestros corazones, cobrando vida a través del Espíritu Santo, nos permiten transitar de una vida mundana a una vida espiritual, mostrando los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, autodominio y sabiduría. Cumplir la voluntad divina y ser inteligentes espiritualmente, lo que implica mente y corazón renovados
para mantenernos alejados del mal. Los obstáculos para apropiarnos de la sabiduría e inteligencia de Dios se encuentran en la débil y escasa relación que tenemos con Dios. El conocimiento se recibe por revelación, pero no hay revelación sin comunión y experiencia con Dios. El conocimiento sin revelación es puro conocimiento, pero el conocimiento provisto por la revelación de Dios es el que habilita y capacita para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Por eso, creer implica tener entendimiento de los fundamentos y principios de la palabra de Dios. El Señor le dijo a David, y David lo plasmó en un salmo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. También en el libro de Daniel 12:3, cuando Dios habla de los tiempos del fin, dice la palabra de Dios: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La fe no puede estar sustentada en puras creencias personales. Debe estar sustentada en los fundamentos bíblicos. No solamente debemos pedir consuelo y misericordia a Dios, sino debemos pedirle que nos revele su inteligencia, su conocimiento y entendimiento de estos fundamentos y principios de la palabra reveladas a través del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios hace al hombre sabio para la salvación, tal como lo dice 2 de Timoteo 3:15. Fijémonos que en todos estos versículos se habla de entendimiento. Dios nos hará entender mediante la palabra revelada por el Espíritu Santo y nos enseñará el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra debe guiar nuestros pasos, nuestro camino en la vida para andar en santidad y entonces ser y vivir como Cristo, que se ha convertido en nuestro referente. De esta manera sabemos la palabra, sabemos andar guiados por ella y sabemos vivir como Cristo. Estas manifestaciones deben integrarse en la mente y en nuestro espíritu para cumplir la voluntad de Dios y apartarnos del mal. Esta es la inteligencia de lo alto, tal y como lo dice en Job 28:28, cuando se hablaba de que el hombre estaba buscando la sabiduría. Y dice la palabra de Dios: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Eso es la inteligencia espiritual, tema que seguiremos desarrollando en próximas cápsulas, según el libro que escribí y que se encuentra en Amazon, que se llama La inteligencia espiritual. Por tanto, debemos pedir la inteligencia y clamarla con vehemencia, porque está como tesoro escondido, y para encontrarla será necesario buscar la presencia de Dios en una comunión amorosa. Solo entonces seremos sabios, porque comprenderemos el temor de Dios, lo cual implica sumisión voluntaria y obediencia para evitar decepcionar al Señor. Así hallaremos el conocimiento de Dios y Él nos dará su sabiduría e inteligencia para con discernimiento apartarnos del mal camino y cumplir sus propósitos. Por falta de inteligencia y discernimiento, muchas veces nos privamos de percibir y acceder a nuestra realidad espiritual, de emprender el camino adecuado, y nos desviamos nuestra atención hacia lo que no está en el plan de Dios. Buscamos soluciones en senderos confusos y no elegidos por el Señor. Lo único que se podría sacar de ello sería retrasar los planes de Dios, impedir la capacidad de percibir espiritualmente, privarnos de ver y escuchar con oídos y ojos espirituales e incapacitarnos para tomar la decisión correcta y sabia que Dios, entre la sabiduría y la inteligencia de la tierra y la sabiduría y la inteligencia de lo alto. En los diccionarios bíblicos, el concepto de sabiduría
del griego Sofía, se asocia al conocer las verdades de Dios y tener pleno conocimiento de la palabra y la voluntad divina. Podemos caracterizar la sabiduría que viene de lo alto de la siguiente manera, tal como lo dice esta porción de la Biblia en Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a profundizar un tanto más en estas características de la sabiduría de lo alto, que ya en el podcast pasado también las tratamos. ¿Por qué es pura? Porque es una sabiduría que viene de Dios y está ligada, por tanto, a la verdad, a los caminos de Dios y a su justicia divina. Es pacífica esta sabiduría porque somos sabios, somos pacificadores y conciliadores para poder llevar el Evangelio a cualquier parte del globo y traer más personas a los pies de Cristo. Es bondadosa porque la sabiduría es expresión de la bondad de Cristo, buscando el bien para la humanidad. Es compasiva. Es fructífera porque se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, tal y como aparece en Gálatas 5, del 22 al 26. Y también se manifiesta mediante obras que hacemos con humildad y amor. Y esta sabiduría es imparcial, es un reflejo de la justicia y la verdad de Dios, por lo que se siembra en paz. Unido a este término encontramos también el término de sunesis, una derivación del término Sofía. Este término sunesis significa unión, encuentro, confluencia, para lograr el entendimiento, saber evaluar, formar juicios, la adecuada dotación de la mente inteligente. Con la inteligencia espiritual podemos lograr el entendimiento de la mente cuando la nuestra está alineada a la mente de Cristo, y así podemos tomar decisiones sabias. Pero ¿qué aspectos de la sabiduría deben confluir en la mente y el corazón para entonces ser inteligentes y apartarnos del mal, tal como dice Job 28:28? En primer término, saber la palabra de Dios, pero no saberla de memoria para recitarla, sino tener la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, para que esta palabra se anide en nuestra mente y nuestros corazones y permanezcan. Entonces, saber hacer la voluntad de Dios, cumplir nuestra asignación divina según los dones que nos dio el Espíritu Santo, y entonces saber ser como Cristo, manifestar actitudes amorosas y vivir una vida en el Espíritu como dignos representantes de Jesús en la tierra. Entonces seremos como un evangelio vivo. Cuando en nuestra mente y espíritu confluyen estas tres manifestaciones de la sabiduría, tenemos una adecuada dotación de nuestra mente inteligente desde el punto de vista espiritual. Estamos listos para discernir y tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo. Nunca serán nuestros deseos, sino los deseos y planes del Señor puestos en nuestra mente y corazón. La inteligencia se manifiesta entonces en el juicio para manejar la sabiduría e integrar en nuestra mente las diversas manifestaciones de la misma para adquirir un conocimiento pleno de Dios, tener una mente renovada y un corazón dispuesto para cumplir su voluntad, apartarnos del mal, agradarlo y glorificarlo. Es hora de clamar a Dios por inteligencia y discernimiento. Él nos da sabiduría para tener pleno conocimiento de su voluntad y nos incita a buscar su inteligencia y valernos de ella con fervor para que nos arrope en los senderos de los justos y el camino de los fieles. Compréndase que la inteligencia nos resguardará, porque teniéndola tendremos el poder de acceder a la realidad espiritual y discernir.
elegir y actuar sabiamente según los planes y propósitos de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Esto lo vemos reflejado en Proverbios 2 y dice esta porción de la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Por falta de inteligencia y discernimiento, muchas veces nos privamos de percibir y acceder a la realidad espiritual, o sea, a nuestra realidad espiritual, de emprender el camino adecuado. Desviamos nuestra atención hacia lo que no está en el plan de Dios y buscamos soluciones en senderos confusos según nuestra voluntad. Ya dijimos en la cápsula anterior, en el podcast anterior, que lo único que podríamos sacar de esto sería retrasar los planes de Dios, impedir la capacidad de percibir espiritualmente, privarnos de ver y escuchar con oídos y ojos espirituales e incapacitarnos para tomar la decisión correcta y sabia que Dios nos tiene ya preparada. Pero otras veces no sabemos estar quietos y esperar porque carecemos de inteligencia espiritual, lo cual nos conduce a actuar con nuestras fuerzas y no con las del Santo Espíritu. Dios ya tiene nuestras bendiciones preparadas. Somos nosotros los que tenemos que prepararnos con inteligencia espiritual para alcanzarlas. Solo en comunión con el Señor podremos recibir la guía del Espíritu Santo para alcanzar la victoria desde Cristo. La sabiduría y la inteligencia espiritual están vinculadas entonces al conocimiento de Dios. Este conocimiento no se obtiene simplemente leyendo la Biblia, no es suficiente. No basta con saber acerca de la palabra de Dios. Es importante comprender y vivir el amor de Dios. En esta relación amorosa logramos un conocimiento pleno de Él. No basta con conocer y saber de Cristo. Es necesario seguir sus pasos con fidelidad. ¿A qué me refiero? La vida espiritual, por lo general, opera de la siguiente manera. Tengo que creer, tener la convicción que nos da la fe, tener conocimiento de Dios y de su voluntad. En este proceso debo comprender mi naturaleza espiritual para estructurar mi identidad cristiana con inteligencia, para vivir como cristiano en caminos de santidad. Pero ¿qué nos ocurre? Podemos saber desde el punto de vista teológico que Dios es nuestro Salvador y nos perdona. Podemos saber que Él nos transforma, nos renueva nuestro entendimiento y nos restaura. Tal cosa pudiera darse a nivel de un conocimiento literal de la Biblia. Pero debemos tener la seguridad que nos brinda una fe auténtica, que nos da la convicción de que seremos renovados, seremos restaurados y transformados. Esto es indicador de una madurez plena que otorga la inteligencia espiritual. Sería vivir la restauración, la transformación en situaciones particulares de nuestra vida, situaciones de tribulaciones y pruebas, para vivir con convicción y tener gozo en medio de este proceso. Claro, yo sé que es muy difícil, pero debemos intentarlo, debemos lograrlo. Hemos experimentado la restauración, vivimos esa restauración, hemos vivido el amor consolador y restaurador de Dios en nuestras vidas en situaciones difíciles de procesos, pruebas y tribulaciones. Ha de existir una unidad entre el conocimiento de la palabra
y nuestra vida espiritual, porque ello sería el indicador de que entonces la palabra de Dios ha cobrado vida y sentido en nosotros, de que usamos ese conocimiento y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Tal es la inteligencia espiritual, que nos permite no solo saber la palabra, sino además tener comprensión y conciencia espiritual por revelación del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón. Discernir y planificar con inteligencia nuestra vida cristiana según los deseos de Dios, que serán nuestros deseos. Trazar planes y estrategias espirituales según los propósitos de Dios, para saber tomar decisiones sabias, guiadas por el Espíritu Santo, que nos conduzcan al cumplimiento de nuestra asignación en la tierra. Debemos saber llevar nuestra cruz para seguir a Jesús, para andar en sus caminos, aprender a renunciar a nuestros deseos y planes, como esa flor que soltó esos pétalos, como están viendo los que pueden ver la diapositiva. Dejar ir cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios, como esa flor que perdió sus pétalos, transformarnos. Y así hasta llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, tal y como dice Efesios 4:13. Tales serían algunos de los fundamentos para tener un estilo de vida inteligencia espiritual desde el pensamiento paulino. Para seguir profundizando el tema de la inteligencia espiritual, comenzaremos con la reflexión de una epístola llamada Colosenses, escrita por el apóstol Pablo, nombre griego de Saulo, personaje hebreo de religión judía que vivió en el siglo I después de Cristo. Fue educado en el fariseísmo y persiguió al naciente grupo de cristianos a los que consideraba contrarios a la pureza de la religión judía. En una ocasión que iba rumbo a Damasco, el Señor se le reveló y lo llamó Saulo. Respondió afirmativamente a su llamado y dedicó su vida a la difusión del Evangelio de Jesucristo. En su epístola Colosenses, luego de saludar a los hermanos de la ciudad de Colosas y resaltar la fe de ellos en Cristo y su amor por el pueblo de Dios como expresión de la firme esperanza puesta en lo que Él le tenía reservado en el cielo, Pablo les dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, del 9 al 14, según la versión de Reina Valera 1960. Cito esta versión porque es la traducción que introduce el término de inteligencia. Otras versiones de la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional habían traducido el término como comprensión, que es lo que produce o el resultado de la inteligencia, una comprensión espiritual, un entendimiento. Nótese el contexto de exhortación en que aparece el término inteligencia espiritual, que para el apóstol Pablo se relaciona con un principio de discernimiento, de juicio y responsabilidad para cumplir los designios divinos. Este pasaje bíblico tiene connotación protectora y previsora para apreciar la verdad intrínseca de la sana doctrina. Pablo escribió esta epístola porque necesitaba combatir las ideas paganas que se estaban infiltrando en la iglesia. Aunque nunca habían visitado esa iglesia, se dirige a ellos advirtiéndole que los falsos maestros habían tomado elementos de la magia, de la astrología y el judaísmo, y habían producido una doctrina que presentaba a Jesús solamente como un ser angelical. Con el fin de corregir esta postura, utiliza varios argumentos para demostrar la condición única de Dios, entre ellas Cristo Supremo,
como la imagen visible del Dios invisible, e instruye la nueva forma de vivir con libertad y nueva vida en Cristo. En momentos tan difíciles como los que vivimos, aún en contextos diferentes, este mensaje cobra vigencia. Esto ocurre en el vórtice de una crisis global que propicia la aparición de maestros impostores que toman sin escrúpulos la palabra de Dios para interpretarla y adulterarla festinadamente. Percibo un eclecticismo oportunista en la actitud de muchos que salen a predicar en río revuelto, en sus argumentos teológicos que copian de aquí y de allá, de ideas de distintos credos, filosofías y paradigmas, en la incapacidad de aquellos para buscar las coherencias históricas y conceptuales, en la imposibilidad de diferenciar la verdad de la falsedad, y finalmente en sus discursos teñidos de una modernidad que sitúa la prosperidad material por sobre la espiritual dentro del cristianismo. En medio de la incertidumbre hemos de tener sabiduría y discernimiento basados en la inteligencia espiritual. Hemos de diferenciar la sana doctrina de la doctrina falsa. Hemos de ser cuidadosos y divulgar el evangelio puro y la sana doctrina. Estamos siendo llamados a salir del reino de las tinieblas para ascender a la luz del conocimiento pleno de Dios mediante la sabiduría y la inteligencia espiritual. La fe no puede convertirse en un simple ejercicio racional e intelectual. La sana doctrina nos libra de los predicadores oportunistas y de las falsas enseñanzas que amenazan con obstaculizar el desarrollo espiritual del cristiano. El evangelio puro promueve la gloria de Dios y dirige nuestra fe y amor hacia Dios en Cristo. Pablo y Timoteo exhortan a discernir las enseñanzas dañinas e invitan a los creyentes a ser un reflejo de lo que Cristo hizo, a mantener una conducta digna del evangelio, basada en la verdad, contrastada con la mentira, a contrastar la luz y la oscuridad, a contrastar la vida en el espíritu con una vida pecaminosa. Por eso necesitamos no solo la sabiduría, sino la inteligencia espiritual que nos permite contrastar y confrontar y someter a prueba por discernimiento nuestra autenticidad como cristianos para tomar decisiones sabias, respetando los principios morales que se encuentran en la palabra de Dios. La inteligencia espiritual nos permite comprender la palabra de Dios, nos propicia un buen juicio para obrar con prudencia y con sabiduría. Por tanto, nos protege del mal. Estas ideas, expresadas en Colosenses, son recurrentes en toda la obra de Pablo. Por lo mismo, constituyen una fuente de donde se extraen valiosos fundamentos bíblicos que me permitieron sostener y ampliar las bases sobre las que sustento la tesis que vengo desarrollando de la inteligencia espiritual. Los siguientes pasajes nos acercan a otra perspectiva del tema. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1 del 9 al 10. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo, espiritualmente. 1 Corintios 2:14. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Romanos 1 del 22 al 23. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación,
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, del 16 al 18. Cuando analizamos estos pasajes bíblicos de distintos libros de Pablo, encontramos elementos comunes relacionados con la insistencia de orar para que los cristianos llenos del amor del Señor posean un espíritu de sabiduría que abunde el conocimiento y el buen juicio relacionado con la inteligencia espiritual, que permite por tanto discernir lo que es mejor, alumbrando los ojos del entendimiento para mantener la pureza y dar buen fruto. Esto evita extraviarnos o perdernos en inútiles razonamientos y en la insensatez que oscurece el corazón, volviéndonos necios. Concluimos, por tanto, que la inteligencia espiritual es una facultad espiritual que Dios nos permite ejercitar en nuestra mente y corazón para que se integren plenamente esas manifestaciones de la sabiduría de Dios. Es el saber ligado al conocimiento de la palabra de Dios, el saber hacer vinculado con el uso del conocimiento que nos conduce a actuar según la voluntad divina y saber ser como Jesús, saber vivir una vida en el Espíritu, en santidad, en la gloria de Dios, o sea, un estilo de vida cristocéntrico para llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. La inteligencia espiritual y la moralidad. Apartarnos del mal. El Evangelio trae las nuevas noticias de Dios. El ser humano por sí mismo vive en una situación de indigencia espiritual. En la mente y en el corazón hay un vacío difícil de llenar cuando estamos alejados de Dios. Muchas veces el Evangelio se propaga de manera incorrecta, como una receta de autoayuda, de técnica motivacional para resolver todos los problemas, sobre todo los económicos, sin analizar que Dios nos llama para salvarnos y que Él entregó a su Hijo para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Por nuestra propia cuenta y por las buenas obras que hagamos, no resolveremos esta falta de espiritualidad que produce un vacío existencial. Esta relación la comienza Dios. Él es el que se acerca y nos elige por su gracia para volvernos nuevas criaturas. Y entonces cambia la realidad al desarrollar una nueva cosmovisión acerca del origen y el sentido de nuestras vidas, de la moralidad y de nuestro destino. El Evangelio trata todos estos aspectos en correspondencia con la verdad que se manifiesta mediante Jesucristo y su obra redentora. ¿De dónde vengo? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Cómo diferenciar el bien del mal? ¿Qué es el destino eterno? Esta nueva cosmovisión que emerge cuando somos nuevas criaturas, aun cuando no niega el dolor y el sufrimiento, es esperanzadora y única porque nos concede la vida eterna. La inteligencia espiritual va muy ligada a los anteriores aspectos, pero más estrechamente ligada a la concepción de la moralidad, desde una cosmovisión espiritual, a las normas, principios y leyes morales que en el Nuevo Testamento se fundamentan en el hecho de que el amor es el cumplimiento de la ley, tal como dice Romanos 13 del 8 al 10, y un indicador que establece la diferencia entre el bien y el mal. Debemos concebir un modelo moral, un legislador moral. Ese modelo es Jesucristo como imagen de Dios. Debemos entender que el mal se originó de manera espontánea en el corazón de los que recibieron libertad de parte de Dios y la irrespetaron, tal y como dice Ezequiel 28:12. Lucifer intentó rebelarse contra Dios y actuar libremente. Igual pasó con Adán y Eva. Dios creó seres humanos con libertad para elegir, libertad que presupone obrar también a favor del mal, por lo que el mal entra al mundo como consecuencia de la libertad que Dios le da al hombre. La libertad es algo bueno para la vida del hombre dada por Dios. Esto no quiere decir que Dios es responsable de todo lo bueno y que no tiene nada que ver con lo malo. Analicemos la palabra.
¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Así dice Lamentaciones 3 del 37 al 38. Cuando Dios permite que algo nos pase, habrá de ser para nuestra edificación. Recordemos que la cruz es un excelente ejemplo para demostrar que la muerte de Jesús podría parecer algo malo en apariencia, mas en su esencia no lo fue, porque trajo la salvación para nosotros y el perdón de nuestros pecados. Cuando el Señor permite el dolor y el sufrimiento, lo hace para despertar nuestra conciencia espiritual, abrir nuestros oídos sordos y nuestros ojos ciegos, mostrarnos el camino del bien para protegernos y alejarnos del mal. Tal es la función básica de la inteligencia espiritual, salvarnos del mal. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Primera de Pedro 3 del 16 al 17. Para nosotros los cristianos, la Biblia es fuente de revelación, la base de nuestra fe y además un fundamento imprescindible de la moral. En la Biblia encontramos normas e indicaciones para obrar de manera recta y tener una vida plena en el amor de Cristo. La educación moral es una misión importante de la Iglesia. El discernimiento, base de la inteligencia espiritual, forma parte de los dones del Espíritu Santo que nos otorga, y de ahí que estemos obligados, como cristianos responsables y fieles administradores de la gracia multiforme de Dios, a profundizar el proyecto de Dios en nosotros y discernir su voluntad con inteligencia espiritual para poder obrar sabiamente y con la justicia y el amor de Dios por delante para apartarnos del mal. El apóstol Pablo habla de discernir y de renovar el entendimiento. Todas las decisiones deben ser tomadas con discernimiento, con inteligencia espiritual. Debemos examinar bajo la guía del Espíritu Santo, que nos dará la capacidad de decidir lo que sea mejor. Esta posición implica responsabilidad, fidelidad y el desarrollo de las virtudes de Cristo en nuestra identidad. Las virtudes de Cristo deben potenciarse en cada cristiano. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4, del 8 al 9. Cristo no debe convertirse solamente en un medio para que obtengamos el perdón de nuestros pecados, porque siempre seríamos unos pecadores consuetudinarios salvados. Cuando Cristo es solo un medio, buscamos las añadiduras y nos descuidamos de buscar primeramente su reino. Él debe ser el principio y el fin de nuestra vida, porque debemos vivir para agradarle y servirle y honrarlo. Este debe ser el sentido de nuestra vida cristiana, el fin de nuestra vida. Solo entonces nuestro destino habrá de ser la vida eterna. Los mandamientos, las leyes y principios de Dios fueron creados para establecer el orden, pero en esta época de posmodernidad, algunos aluden que son inoperantes y el caos y la falta de cordura imperan como expresión de carencia o insuficiente desarrollo de la fe, lo cual genera el incumplimiento de la voluntad del Señor. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Juan 1, del 16 al 17. La moral cristiana está basada en seguir a Jesús, en entregar la vida por los demás, porque nadie tiene un amor mayor que dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Esta moral debe responder a los problemas económicos, políticos, culturales y sociales que hoy están afectando a nuestras vidas y a la humanidad, para que seamos cristianos entendidos de estos tiempos. Para seguir a Jesús, habremos de ser nuevas criaturas.
No se trata de enmendar entonces la vieja naturaleza. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros y nos santifica, nos da el poder, nos guía a toda verdad y la verdad nos hará libre. Mediante Jesucristo recibimos la justicia de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Debemos recuperar el aliento y vivir una nueva vida en el Espíritu. Debemos renovarnos espiritualmente, arrepentirnos, lo que implica cambios de actitud. La prudencia como expresión de la inteligencia espiritual y como tipo de comportamiento que agrada a Dios. O la sensatez. En el diccionario encontramos que es lo mismo que buen juicio, sentido común, cordura, mesura, cautela. Encontramos también que prudencia es una cualidad que consiste en discernir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Por tanto, es necesaria la prudencia, que no es mera cautela o moderación, sino sensatez o buen juicio. Consiste, como hemos dicho, en discernir y distinguir lo que es bueno o malo en una determinada situación, para saber cómo hay que actuar y decidirse a ello. Leamos la Sagrada Escritura en Proverbios 8, del 12 al 14. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Teniendo en cuenta que la prudencia atiende a las razones para obrar en un sentido u otro, las consecuencias para la vida moral de esta nueva sabiduría en forma de prudencia son enormes y establecen un contraste entre la ética cristiana y una ética simplemente humana. Es el contraste entre la vida que se despliega según la lógica de la sabiduría revelada en la cruz y la lógica de la vida fundada en la sabiduría humana. Para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, ya no basta la mera sabiduría del hombre sabio. Se requiere la sabiduría de Dios, contra la que se opone la razón humana, porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6. Hoy aprovecho, como el 72% de los que me escuchan son jóvenes entre 28 y 34 años, cosa que me hace muy feliz. Aprovecho para decirles a todos, y especialmente hoy a este grupo de jóvenes, que yo viví gran parte de mi vida en la sabiduría de la tierra, basada en la pura razón humana. Tengo varios títulos, doctorados, maestrías, experticias, pero no conocía la sabiduría de lo alto, que según describe Santiago 3, del 15 al 17, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Tal vez por eso escribí el libro Inteligencia Espiritual. Y hoy doy gracias a Dios por la renovación de mi mente y entendimiento, y clamo todos los días al Señor por la sabiduría e inteligencia espiritual y por la prudencia, esa que Dios solo nos puede dar. Un hombre prudente es aquel que habla conforme a la palabra de Dios, a no pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. El hombre prudente oye la voz de Dios, porque la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. El hombre prudente es aquel que, aunque vengan vientos y mareas, se mantiene firme. El hombre prudente vive bajo la justicia de Dios y distingue las cosas lícitas de las ilícitas, las útiles de las inútiles. Separa lo oportuno de lo inoportuno. Esto quiere decir que el hombre sensato y prudente vive ajustado y toma decisiones inteligentes ligadas a su concepción de la moralidad desde su cosmovisión espiritual, a las normas y principios y leyes morales
que en el Nuevo Testamento se fundamentan en el hecho de que el amor es el cumplimiento de la ley, tal como lo dice Romanos 13 del 8 al 10, y un indicador que establece la diferencia entre el bien y el mal. Debemos concebir un modelo moral, un legislador moral. Ese modelo es Jesucristo como imagen de Dios. Para nosotros los cristianos la Biblia es fuente de revelación, la base de nuestra fe y además un fundamento imprescindible de la moral. En la Biblia encontramos normas, encontramos indicaciones para obrar de manera recta y tener una vida plena en el amor de Cristo. Por eso la educación moral debe ser una misión importante de la Iglesia. El discernimiento, base de la inteligencia espiritual, forma parte de los dones que el Espíritu Santo nos da. De ahí que estemos obligados como cristianos responsables y fieles administradores de la gracia multiforme de Dios a profundizar el proyecto de Dios en nosotros y discernir su voluntad con inteligencia para poder obrar sabiamente y con la justicia y el amor de Dios por delante para apartarnos del mal. Los mandamientos, las leyes y principios de Dios fueron creados para establecer el orden, pero en esta época de posmodernidad en que vivimos, algunos aluden que son inoperantes. El caos y la falta de cordura imperan como expresión de carencia o insuficiente desarrollo de la fe, lo cual genera el incumplimiento de la voluntad del Señor. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan 1, del 16 al 17. La moral cristiana está basada en seguir a Jesús, en entregar la vida por los demás, porque nadie tiene un amor mayor que dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Esta moral debe responder y explicar los problemas económicos, políticos, culturales y sociales que hoy están afectando a nuestras vidas y a la humanidad, para que seamos cristianos entendidos de estos tiempos. Para seguir a Jesús, habremos de ser nuevas criaturas. No se trata entonces de enmendar la vieja naturaleza. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros y nos santifica, nos da poder, nos guía a toda verdad, y la verdad nos hará libres. Mediante Jesucristo recibimos la justicia de Dios. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Debemos recuperar el aliento y vivir una nueva vida en el Espíritu. Debemos renovarnos espiritualmente, arrepentirnos, lo que implica un cambio de actitud. Tenemos una responsabilidad. Toda persona perteneciente al linaje escogido de Dios debe ser prudente, debe poseer las características de su progenitor, ser a imagen y semejanza de nuestro Creador e ir incorporando las virtudes de Cristo en su identidad, no por presión externa o miedo, sino porque vive el gozo de ser expresión de un Cristo resucitado en la tierra. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno por nosotros. Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. De espíritu prudente es el hombre entendido. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Proverbios 16:21. Es hermoso entender que la palabra de Dios es la que hace prudente al hombre, porque en ella se encuentran los buenos fundamentos que nos llevarán a construir sobre la roca que es Cristo. Escucharemos siempre el consejo de Dios, porque aprendimos a ser prudentes al oír y poner por obra su palabra, acción que además nos hará prever y evitar el mal, y que la imprudencia y la necesidad se alejen de nosotros. La prudencia en Dios, aspecto que de modo personal quiero yo lograr cada vez más, es la capacidad de seguir el buen consejo, de mostrar mansedumbre y calma ante las ofensas.
es saber dar una respuesta adecuada, es aprender a callar cuando no es oportuno hablar, es reflexionar con cuidado en toda circunstancia adversa antes de reaccionar equivocadamente, y es ser entendidos en todo lo que hacemos y decimos con la sabiduría e inteligencia de Dios. Hoy te invito a buscar la inteligencia de lo alto, la sabiduría de Dios y a ser prudentes para agradar. Cómo la inteligencia te equipa la mente. Y un corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Primera de Tesalonicenses 5 del 19 al 22. Esta instrucción es muy importante para el desarrollo de la inteligencia espiritual. Ha de mantenerse encendido el fuego del Espíritu Santo y hay que darle su lugar en nuestra vida porque nos guía y conduce por caminos correctos. Es el poder de Dios con nosotros y nos propicia el desarrollo de la inteligencia espiritual, brindándonos el entendimiento apropiado, la comprensión en nuestra mente y corazón alineada a la mente de Cristo. Distinguiremos entre el bien y el mal como creyentes maduros. Sabremos pensar bíblicamente por medio de la verdad que Dios nos ha regalado en su palabra. Discerniremos la presencia o ausencia de Dios en una determinada situación. Sin estos dones estaríamos en peligro de ser zarandeados por todo viento de doctrinas engañosas. Efesios 4:14. Someter todo a prueba es deber y obligación del cristiano, analizando todo lo que pasa por nuestra mente y nuestras acciones y tener por filtro la palabra de Dios. Si mantenemos el fuego encendido y sometemos todo a prueba, nos aferraremos siempre a lo bueno y tomaremos decisiones sabias e inteligentes, evitando el mal. Las profecías son mensajes donde Dios muestra su voluntad. No debemos despreciarlas. Son revelaciones divinas. La Biblia es palabra revelada de Dios. Cuando comprendemos el temor de Dios, es que hallamos su conocimiento pleno. Así el Señor, en su bondadosa determinación, nos provoca el deseo de hacer aquello que a Él le agrada. Nos da poder para ejecutar obras que estén relacionadas con nuestra asignación divina. Pero no siempre esto ocurre en nosotros los cristianos. Puede que en ocasiones recitemos la Biblia de memoria o la leamos sin tener revelaciones, y es porque la palabra no ha cobrado vida en nosotros. Tal vez no hemos permitido que el Espíritu Santo nos guíe. A veces tenemos el deseo de hacer su voluntad, pero no la llevamos a la práctica en acciones y obras que expresen el despliegue efusivo de nuestra fe. El deseo es algo más contemplativo que práctico. Son nuestros sueños no siempre alineados con los del Señor. Entonces obramos por nuestra propia justicia y somos como trapos de inmundicia. Podemos conocer los deseos de Dios y no hacerlos nuestros. No tomamos acción. Sin embargo, el querer nos lleva a una transformación real, práctica tangible. Nos lleva de la mano para que obremos según los propósitos del Señor, para cumplir su voluntad y agradarle. Solo así los deseos del Señor serán nuestros deseos y nuestra fe expresará el amor de Dios en acción. Ocurre también que deseamos cambiar y ser transformados, pero no podemos por estar atados a la carne y no desarrollar plenamente una vida en el Espíritu. He aquí lo que Pablo dice al respecto. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Romanos 7, del 21 al 23. Qué manera más magistral de describir los conflictos entre la carne y el espíritu. En estos versículos, Pablo expresa de manera clara esas contradicciones. La lucha entre carne y espíritu es una ley, como él lo afirma. Por tanto, todos somos cautivos de ella. Debemos dominar la carne y tener una vida en el espíritu. Son los deseos de Dios. Mas para ello no basta que seamos sabios, tenemos que ser
inteligentes, para querer y hacer la voluntad divina, dominar la mente y la carne, para tener una vida en el espíritu y caminar en santidad y alejarnos del mal. La inteligencia nos equipa la mente para resistir el pecado. Cuando vamos desarrollando la inteligencia espiritual, en este proceso suele ocurrirnos que al pecar nos sentimos no merecedores del amor de Dios. Sentimos esa sensación tangible que nos desnuda como seres imperfectos. Nos sentimos sucios como trapos de inmundicia. Pero esta sensación no debe quedarse en remordimiento ni en un sentimiento de culpa. Debemos arrepentirnos de manera auténtica para seguir transformados por el amor del Señor. Porque no es la transformación por nuestras fuerzas, es por las fuerzas del Espíritu Santo. La sabiduría y la inteligencia espiritual están vinculadas al conocimiento de Dios. Este conocimiento no se obtiene simplemente leyendo la Biblia. No es suficiente. No basta con saber acerca de la palabra de Dios. Es importante comprender y vivir el amor de Dios. En esta relación amorosa logramos un conocimiento pleno de Él. No basta con conocer y saber de Cristo. Es necesario caminar con Él, llevar su yugo con fidelidad. ¿A qué me refiero? La vida espiritual por lo general opera de la siguiente manera. Tengo que creer, tener la convicción que nos da la fe, tener conocimiento de Dios para entender su voluntad en nosotros. En este proceso debo comprender mi naturaleza espiritual para estructurar mi identidad cristiana con inteligencia, para vivir como cristiano en caminos de santidad. Pero ¿qué puede ocurrir? Usted puede saber desde el punto de vista teológico que Dios es su Salvador y perdona sus pecados. Puede saber que Él le transforma, renueva su entendimiento y le restaura. Tal cosa pudiera darse a nivel de un conocimiento literal de la Biblia. Pero debemos saber que existe un nivel más alto, que es el de una madurez espiritual, donde tendríamos una fe auténtica que nos llevaría a la convicción de que nosotros seremos renovados y restaurados. La madurez plena que otorga la inteligencia espiritual nos permite vivir la restauración, la transformación en situaciones particulares de nuestra vida, vivir la gloria de Dios y tener gozo en ese proceso. ¿Has experimentado la restauración? ¿Vives esa restauración? ¿Has vivido el amor consolador y restaurador de Dios en tu vida, en situaciones difíciles de procesos, pruebas, tribulaciones? Ha de existir una unidad entre el conocimiento de la palabra y nuestra vida espiritual, nuestra fe, porque ello sería el indicador de que la palabra de Dios habrá cobrado vida y sentido en nosotros, de que usamos ese conocimiento y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Tal es la inteligencia espiritual, que nos permite no solo saber la palabra de Dios, sino además tener comprensión y conciencia espiritual en nuestra mente y corazón, discernir y planificar con inteligencia nuestra vida cristiana según los deseos de Dios, que serán nuestros deseos, trazar planes y estrategias espirituales según los propósitos de Dios para tomar decisiones sabias guiadas por el Espíritu Santo, que conduzcan al cumplimiento de nuestra asignación en la tierra, y así hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Tales serían algunos de los fundamentos para tener también un estilo de vida cristocéntrico. Es importante saber que el conocimiento pleno de Dios se expresa en la integración de las diversas manifestaciones de su sabiduría. Saber la palabra de Dios, saber hacer la voluntad de Dios, cumplir nuestra asignación divina según nuestros dones y saber ser como Cristo, reflejar sus virtudes, manifestar actitudes amorosas y vivir una vida en el Espíritu como dignos representantes de Jesús en la tierra, saber ser un evangelio vivo. La inteligencia se manifiesta en el juicio para manejar la sabiduría e integrar en nuestra mente estas diversas manifestaciones de la misma,
para adquirir un conocimiento pleno, tener una mente renovada y un corazón dispuesto para cumplir su voluntad, apartarnos del mal, agradarlo y glorificarlo. Dispóngase entonces para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Actuar con inteligencia y preparar nuestra mente es el llamado de Pedro en esta carta que escribe acercándose al final de su vida y que está dirigida a cristianos que sufrían persecución. Es su exhortación a vivir una vida santa a pesar de los sufrimientos que en última instancia perfeccionan nuestra fe y purifican nuestra alma. Pedro hace que centremos nuestra esperanza en Jesucristo e insiste en que vivamos con un temor reverente como residentes temporales y nos recuerda que Dios pagó un rescate para salvarnos, no con oro y plata que pierden su poder, sino con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tuvo ni pecado ni mancha. También es importante, según Pedro, para actuar con inteligencia, tener dominio propio, para no amoldarnos a nuestros deseos, a los deseos de la carne, del mundo. La vida en el Espíritu nos saca de la ignorancia, nos renueva la mente y el corazón, nos brinda integridad de corazón y espíritu nuevo para obedecer los decretos y ordenanzas de Dios. Nos hace más parecido a Cristo, somos transformados a su gloriosa imagen, somos santos apartados para el Señor. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. La inteligencia espiritual, la mente y el corazón. Seremos inteligentes solo en la medida en que sepamos trazar un plan estratégico cuando percibamos la realidad espiritual y tengamos discernimiento. Entonces empezaremos a mostrar evidencias en obras y frutos. Es por eso que la inteligencia espiritual nos protege para resistir el día malo, para resistir los embates del enemigo y proseguir hacia la meta y alcanzar el éxito desde la victoria en Cristo para la honra y gloria de Dios. La inteligencia espiritual nos apartará del camino del mal, por eso es también llamada inteligencia moral. Ella nos concederá el discernimiento para comprender lo que nos hace daño y lo que no es edificante para nuestro espíritu. Hay que discernir las exigencias espirituales de este nuevo tiempo que estamos viviendo y apartarnos del mal. Por eso la inteligencia espiritual nos protege. Para fundamentar bíblicamente estas afirmaciones, es importante analizar esta porción de la Biblia. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 2, del 10 al 11. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará y la inteligencia nos protegerá. Por otro lado, el Proverbio 23 al 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, prácticamente nos dice, donde la mente va, el hombre sigue. Nótese que se habla en ambos proverbios del corazón y el pensamiento, porque finalmente corazón y mente, corazón, mente, que está produciendo pensamiento, están muy relacionados. No podemos concebir nuestro corazón, que es la espiritualidad nuestra, separados de nuestro pensamiento, que se encuentran en la mente. A pesar de que algunas interpretaciones bíblicas tienden a analizar cuerpo, alma y espíritu por separado, lo más importante es que la intención de Dios es que seamos vasos para contenerle y expresarle. Al nosotros decidir vivir en el espíritu, el alma y el cuerpo fusionarán de manera armónica para cumplir los propósitos de Dios.
Ahora, Dios está preocupado por el hombre. ¿Qué tiene escondido en el corazón? Corazón, que es nuestra vida interior, es nuestra espiritualidad, concebido como el grado de comunión que tenemos con Dios. En nuestra vida interior, en nuestra espiritualidad, lo que pensamos es básico. Y es como dice la Escritura en Proverbios 23:7. La manera en la que pensamos determina cómo vivimos y quiénes somos. Es por eso que tenemos que pensar acerca de lo que estamos pensando. Y bueno, no es un juego de palabras, no es un contrasentido. Tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Simplemente es un proceso de metacognición, de introspección espiritual y de meditación, donde nuestra mirada es interior. Nos estamos revisando por dentro. Estamos revisando nuestra espiritualidad. Sabemos que es más fácil mirar hacia el exterior, pero es necesario que nos miremos por dentro, aunque algunas cosas no nos gusten de lo que estamos viendo por dentro. Para aumentar nuestra fe, debemos renovar el entendimiento mediante el Espíritu Santo, para que nuestra mente, alineada a la de Cristo, nos permita comprender y cumplir la voluntad de Dios con inteligencia. Por eso dice la palabra de Dios: el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Continuamos. Qué hermoso versículo, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. O sea, el Espíritu Santo nos renueva, nos consuela y nos guía. En el proceso de madurez, el cristiano se compromete de manera plena a cumplir la voluntad de Dios. En una vida de consagración, abandona su vida egocéntrica y se humilla. Se entrega en sumisión voluntaria a Dios. Se deja guiar de manera dócil por el Espíritu Santo para discernir lo que más le agrada al Señor. Así, llenos del conocimiento de su voluntad, con sabiduría e inteligencia espiritual, tendremos un caminar en el Espíritu y abundante fruto del Espíritu y obras, porque el cristiano maduro está en pie por la fe. Se trata entonces de tomar la decisión, creer lo que Dios dice, que es la verdad, más de lo que creemos según nuestras propias emociones, sentimientos, lo que digan otras personas o lo que nos reflejen nuestras circunstancias. La Biblia habla específicamente de 3 cosas que debemos hacer para desarrollar una mente que esté de acuerdo con Dios. Y quiero recordarlas porque de alguna manera ya la hemos hablado y centrarme sobre todo en los beneficios de cada una de ellas. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la palabra de Dios dice: concentre su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:2. Esta es la clave para resistir la tentación. Cuando de antemano tomamos una decisión para lo que queremos o no queremos hacer, pues entonces cuando venga la tentación ya hemos sentado una base para tomar esa decisión correcta y tenemos más posibilidades de tener dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Por tanto, es importante estar concentrados en las cosas de arriba, no en las cosas del mundo. No podemos esperar que la tentación venga y luego reaccionar, basándonos en cómo nos sentimos y en nuestras emociones. En segundo lugar, vamos a tomar esta porción de la palabra de Dios que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Renovar la mente es un proceso continuo. Todos los días necesitamos dedicar tiempo a estudiar la palabra para que podamos intencionadamente pensar según lo que dice la palabra. Solo renovamos la mente a través del Espíritu Santo, que nos da la revelación y comprensión de la palabra de Dios, que nos las coloca en nuestra mente y nuestro corazón para que sean atesoradas y entonces nos guíe en caminos de santidad. Y en tercer lugar, es importante recordar algo que Pedro dice en Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios
y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro nos está haciendo un llamamiento a la vida santa, porque recordemos que nuestros pensamientos nos llevan a la acción teniendo en cuenta la verdad que es Cristo. Entonces probablemente estaremos pensando, bueno, pero ¿qué significa bien eso? Básicamente Pedro nos está diciendo que necesitamos sacar toda la basura de nuestra mente. Esto implica tener una mente lista para actuar como hijos del Todopoderoso. Mas si todavía estamos en la esclavitud, si todavía estamos viviendo como vive el mundo, entonces es hora de ceñirnos, de ajustar, de apretar nuestro entendimiento, como dice Pedro. Al no tener conocimiento pleno de la palabra de Dios y carecer de plena comunión con el Señor, nos dejamos arrastrar por cualquier enseñanza que solo intente engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Y eso aparece en Efesios 4, del 14 al 15. El Espíritu Santo nos permite en comunión con Él discernir y distinguir entre la verdad y el engaño. Nos permite mediante la inteligencia espiritual salir de la ignorancia que nos domina, oscurece el entendimiento y nos aleja de la vida que proviene de Dios. Nos permite renovar la mente, el entendimiento y el corazón para ponernos el ropaje de la nueva naturaleza y vivir en verdadera justicia y santidad. Si te comprometes, por tanto, tú que me escuchas, a concentrar tu atención en la palabra de Dios, renovando tu mente y tu corazón mediante el Espíritu Santo, con la verdad y sacando los malos pensamientos de tu mente y de tu camino, entonces experimentarás la plenitud de la nueva vida que todos podemos tener en Cristo. Créeme que si lo haces, vale la pena todo lo que te va a ocurrir. Sería todo en este podcast o en esta cápsula de hoy, pero siempre te voy a invitar a que si aún no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas de una reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles el deleite de su primer encuentro. Y te invito a hacer esta oración escritural. Dice la palabra de Dios, y al que viene a mí no lo rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta oración, nos podemos asumir como hijos de Dios, pero siempre te digo que abras tu corazón y tu mente y se la entregues al Señor para que sean transformadas bajo el hermoso amor transformador y luminoso del Señor. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.